Octubre de 2001. Un frío pasillo de hospital. Una mujer cae de rodillas frente al cuerpo sin vida de su único hijo destrozado en un trágico accidente a los 30 años. Pocos saben que esta mujer de mirada vacía es Elsa Aguirre, la diosa absoluta de la época de oro del cine mexicano. El rostro más idolatrado de la nación. Pero cuando el proyector se apagaba, la fantasía colapsaba. Su vida real fue un calvario de violencia doméstica, control asfixiante y sangre en silencio. ¿De qué sirve poseer el rostro más perfecto de un país si detrás de la puerta cerrada esa misma cara es utilizada como un simple saco de boxeo? La pobreza tiene un olor específico penetrante e imborrable. Huele a humedad, a carencias diarias y a una desesperación silenciosa. En ese ecosistema implacable y hostil, creció Elsa Aguirre siendo apenas una de muchos hermanos dentro de una familia asfixiada por la necesidad económica en el México de los años 40. A los 14 años su genética le tendió la trampa más hermosa y letal imaginable. Ganó un concurso de belleza adolescente organizado de forma oportunista por una productora cinematográfica local. La narrativa oficial escrita por las revistas de la época nos vende este momento exacto como el clásico cuento de hadas donde la plebeya es coronada reina. La verdad forense y psicológica es infinitamente más oscura. Cuando los ejecutivos trajeados de los grandes estudios la analizaron bajo las luces, no descubrieron a una niña asustada con emociones complejas o sueños propios. Ellos vieron exclusivamente una mercancía de alta rotación. Observaron un activo financiero con una simetría facial matemáticamente perfecta lista para ser explotada. Pocos logran comprender que la industria del entretenimiento operaba entonces como un elegante matadero psicológico. Elsa fue arrojada a un nido de lobos corporativos mucho antes de que su cerebro terminara su desarrollo neurológico. Le arrancaron su identidad de raíz. Le prohibieron tajantemente comportarse como una adolescente normal. El estudio no quería a Elsa, exigía a la diva. Visualicen la extrema presión psicológica cayendo sobre los hombros de una adolescente. De repente, ella se convirtió en el único pilar financiero de toda su familia. Cada bocado de comida servido en su casa, cada recibo pagado dependía exclusiva y biológicamente de su capacidad para mantenerse impecable frente a los lentes de las cámaras. Era un chantaje emocional constante. En ese entorno corporativo y gélido, no existía el menor margen para la tristeza genuina. No se permitía la rebeldía o el cansancio. Su rostro fue expropiado legalmente por los directores y los productores, quienes dictaban cada milímetro de su existencia. Le impusieron cómo hablar, qué tono de voz utilizar, cómo caminar con elegancia fingida e incluso cómo respirar para acentuar sus curvas. La obligaron a proyectar una hipersexualidad madura, a comportarse como una mujer devoradora de hombres en una etapa donde apenas comenzaba a entender los cambios biológicos de su propio cuerpo. La convirtieron en una máquina industrial de imprimir billetes para terceros. Y para que esa maquinaria pesada funcionara sin interrupciones, sus emociones personales tuvieron que ser brutalmente aplastadas y silenciadas. La belleza extrema en este crudo expediente nunca fue un regalo de la naturaleza o una bendición divina. Fue una verdadera condena biológica. Se transformó rápidamente en una jaula de oro macizo. Las rejas estaban forjadas con contratos abusivos, capas densas de maquillaje teatral y reflectores cegadores. Ella era la dueña indiscutible del rostro más deseado, venerado y fotografiado de México, pero al final del día, había perdido el control absoluto sobre su propia existencia. La década de 1950. Los cines desde la Ciudad de México hasta Buenos Aires proyectan su rostro en pantallas monumentales. Elsa Aguirre se consolida rápidamente como la figura femenina más imponente y codiciada de la época de oro. No es una simple actriz de reparto. Actúa de tú a tú, con una presencia magnética frente a los monstruos sagrados de la industria latinoamericana, Pedro Infante y Jorge Negrete. Las taquillas literalmente explotan. Las producciones recaudan decenas de millones. La prensa sensacionalista la consagra con un arquetipo muy específico y altamente rentable: la mujer fatal, la diosa de hielo, la reina inalcanzable que doblega la voluntad de cualquier hombre que intente poseerla. Visualicen la perfección de la escena dentro de los gigantescos foros de los estudios Churubusco. Los reflectores de alto voltaje apuntan directamente a sus pómulos marcados. El director grita acción. Elsa levanta la barbilla, clava una mirada gélida y penetrante en su coprotagonista y pronuncia sus líneas con una superioridad aplastante.
En ese milisegundo de celuloide, ella posee el control total. El país entero paga gustosamente su entrada para presenciar el espectáculo de una mujer fuerte sometiendo al patriarcado opresor. Pero las leyes de la óptica y del poder son crueles. Mientras más cegadora es la luz del reflector principal, más negra, espesa y asfixiante es la sombra que cae fuera del encuadre. En el instante exacto en que el director gritaba el corte final, esa ilusión de superioridad se desintegraba en el aire. La armadura de mujer empoderada caía al suelo. El análisis sociológico de la época expone una realidad forense aterradora. El ecosistema del entretenimiento operaba bajo un machismo brutal, depredador y sistemático. La figura de la mujer independiente y dominante solo era tolerada si se mantenía estrictamente encapsulada dentro del guión cinematográfico. Era una simple fantasía diseñada para facturar boletos. Detrás de las puertas cerradas en los oscuros pasillos de la producción, la diosa inalcanzable perdía instantáneamente todo su fuero y su voz. Ella no redactaba sus propios contratos. Los magnates de los estudios, hombres de traje y puro, calculaban su salario y dictaban su agenda diaria. Los equipos de relaciones públicas inventaban sus romances de revista para alimentar el morbo del público. Caminaba por las alfombras rojas rodeada de productores y ejecutivos que la exhibían físicamente como a un exótico trofeo de casa mayor, jamás como a un ser humano con voluntad propia y capacidad de decisión. Elsa Aguirre quedó biológicamente atrapada en una paradoja que devoraba su cordura. Decenas de millones de hombres veneraban su fotografía en blanco y negro. La deseaban con una urgencia febril, instintiva y animal. Pero nadie, absolutamente nadie en esa industria multimillonaria, estaba remotamente interesado en escuchar los miedos reales, la fatiga crónica o las lágrimas de la mujer de carne y hueso que habitaba detrás de ese rostro perfecto. Construyeron a una deidad de fuego en la ficción, pero fundieron su pedestal como una prisión de máxima seguridad en la vida real. La despojaron sistemáticamente de su derecho básico a ser vulnerable, aislándola del mundo y preparándola psicológicamente para el infierno clandestino, que muy pronto la aguardaba en la intimidad de su propio dormitorio matrimonial. El matrimonio suele venderse como la ruta de escape perfecta. Para Elsa Aguirre, su unión con el influyente periodista Armando Rodríguez Morado fue anunciada en las portadas de Sociedad como el clímax romántico definitivo. La deidad cinematográfica finalmente había encontrado a su protector terrenal. Pero el perfil psicológico de la violencia doméstica nos enseña una lección clínica y escalofriante: los depredadores más peligrosos no acechan en los callejones oscuros. Duermen exactamente en tu misma cama matrimonial. Diferentes voces de la época especulan en voz baja sobre la aterradora realidad que ocurría cuando los flashes de los fotógrafos se apagaban. Armando no se casó impulsado por la devoción o el amor. Su perfil sugiere un motivo mucho más siniestro y patológico: el trofeo absoluto. Se casó impulsado por la urgente necesidad machista de poseer físicamente el monumento que decenas de millones de hombres deseaban, para luego sistemáticamente destruirlo a puerta cerrada. Necesitaba quebrar a la diosa para validar su propio poder. El maltrato no se limitó a los golpes. Fue una demolición psicológica minuciosamente programada. La aisló de su círculo íntimo, minó su autoestima y sembró un terror clínico y constante en su sistema nervioso. Visualicen la crudeza forense de la rutina. Amanece en el camerino VIP antes de grabar. Elsa está sentada frente al espejo iluminado, gélida, inmóvil. Las maquillistas profesionales aplican apresuradamente pesadas capas de base líquida. No lo hacen para ocultar imperfecciones juveniles. Trabajan con urgencia para camuflar los hematomas de color púrpura oscuro que marcan sus costillas, sus hombros y sus antebrazos. La actriz se levantaba y caminaba hacia los reflectores. Sonreía con una perfección matemática a las cámaras mientras cada respiración profunda le provocaba punzadas de dolor en el tórax. La disonancia cognitiva paraliza la mente: ser la deidad suprema, la mujer más envidiada de la nación durante el día, y una rehén aterrorizada que calcula el estado de ánimo de su captor para evitar la paliza nocturna. Y aquí yace la verdadera podredumbre de este expediente. El ecosistema del entretenimiento no era ciego. Los directores lo notaban. Los ejecutivos veían las marcas moradas, pero el silencio corporativo en los pasillos de los grandes estudios era ensordecedor. Hay fuertes sospechas de que la gigantesca maquinaria de relaciones públicas operó activamente para limpiar la sangre y asfixiar los rumores. La industria tomó una decisión financiera letal. Un escándalo de violencia deforma la mercancía.
Una diosa herida y humillada rompe la fantasía del público y desploma las taquillas. El corporativo prefirió proteger la inmaculada imagen comercial que generaba millones de dólares, en lugar de salvar la vida de la mujer que estaba siendo masacrada lentamente frente a sus propios ojos. Frente a la pasividad del mundo, Elsa aprendió a llorar hacia adentro. Se tragó el pánico. Cuando el público idolatra ciegamente a la deidad inalcanzable de la pantalla, ¿quién escucha los gritos ahogados de la mujer de carne y hueso que suplica piedad en su propia alcoba? Elsa Aguirre no firmó un acta de divorcio normal. Ejecutó una desesperada maniobra de extracción táctica para salvar su propia integridad biológica. Huir del dominio de Armando Rodríguez Morado no fue el fin del infierno, fue apenas el inicio de un despiadado linchamiento público. El análisis de la prensa sensacionalista de aquellos años revela la verdadera cara de una sociedad profundamente misógina. Cuando la deidad cinematográfica finalmente rompió el silencio y abandonó a su agresor, los titulares no la cobijaron. La culparon con una crueldad metódica. Los periódicos, controlados por las mismas esferas de poder masculino que toleraban los golpes en los camerinos, destrozaron su reputación. Escrutaron su vida íntima con frialdad forense. La señalaron como una mujer inestable, caprichosa, incapaz de mantener un hogar. El sistema blindó al golpeador y castigó comercialmente a la víctima por atreverse a escapar. Visualicen la asfixia psicológica de esos días. Elsa regresaba a los sets de grabación. Las luces se encendían. Los directores exigían nuevamente a la mujer fatal e inquebrantable, pero por dentro su sistema nervioso estaba severamente dañado. Los intentos posteriores de reconstruir su vida amorosa con nuevos matrimonios se estrellaron contra el mismo muro de toxicidad. Buscaba refugio emocional, pero atraía constantemente a depredadores. Hombres que no querían amar a una compañera, sino que deseaban poseer, exhibir y aplastar al mito nacional. Se encontraba exhausta. La actriz que controlaba los suspiros de un país no poseía el control de su propia seguridad. Sobrevivió a los traumatismos físicos, resistió el escrutinio de los medios y soportó la humillación corporativa. Pero la sentencia definitiva, la bomba psicológica que fracturaría permanentemente su psique, no provendría de los puños de un esposo violento ni de las cámaras de los periodistas. La verdadera aniquilación biológica estaba a punto de llegar. Año 2001. La fecha clínica que marca el colapso absoluto de la existencia de Elsa Aguirre. La catástrofe no ocurrió frente a los reflectores. Sucedió en el frío asfalto de una carretera. Hugo, su único hijo, el niño que ella protegió como su única ancla a la cordura, durante décadas de maltrato, falleció instantáneamente en un violento accidente automovilístico. Tenía 30 años. La pérdida de un hijo no es simplemente un duelo trágico. En la psiquiatría clínica, es un evento de aniquilación total. Es una amputación del alma sin anestesia. Visualicen el instante del colapso. La mujer que había soportado la pobreza extrema en su niñez y las palizas a puerta cerrada finalmente se quebró en 1000 pedazos. El cordón umbilical que la mantenía atada a este mundo fue cortado violentamente por una masa de hierro retorcido y cristales rotos. En ese silencio gélido de la morgue, frente a la bolsa que contenía los restos de su único motor de vida, los millones de dólares acumulados en el banco se volvieron simples papeles sin valor. Las decenas de premios cinematográficos, los aplausos de las multitudes, las portadas de las revistas, todo se convirtió en cenizas. Ningún magnate de Hollywood, ningún fanático devoto podía devolverle un solo latido al corazón de Hugo. El impacto detonó un trauma neurológico masivo. La realidad se fragmentó. La fama internacional le pareció de repente una broma macabra y sádica. Había entregado su juventud, su cuerpo y su privacidad a una industria carnívora, soportando el infierno terrenal con la única motivación de proteger a su hijo. Y en una fracción de segundo en el pavimento, el universo le arrebató su única recompensa. La diva murió ese mismo día. Lo que quedó habitando su anatomía fue una superviviente de guerra, un fantasma biológico que deambulaba buscando oxígeno en una realidad repentinamente desprovista de sentido. El abismo la devoró por completo. La autopsia psicológica de los últimos años de Elsa Aguirre nos obliga a desmantelar otro gran mito de relaciones públicas fabricado por los medios. Durante décadas, las revistas de estilo de vida empaquetaron su retiro de los escenarios como un apacible cuento zen.
Mostraron fotografías de la exdiva practicando asana sonriendo plácidamente adoptando el vegetarianismo. La industria la etiquetó rápidamente bajo el cómodo y comercial cliché de la estrella iluminada. La verdad sepultada bajo esa dócil narrativa es infinitamente más clínica, cruda y perturbadora. Su inmersión radical en el esoterismo y la disciplina estricta del yoga no fue el pasatiempo exótico de una millonaria aburrida en busca de paz interior. El análisis de su complejo historial nos demuestra que fue una intervención psiquiátrica de extrema urgencia. Fue el único y definitivo mecanismo de supervivencia biológica que su cerebro masacrado por décadas de trauma continuo logró ejecutar para no precipitarse hacia un colapso psicótico irreversible. Visualicen la crudeza forense de su rehabilitación. No hay incienso romántico ni melodías celestiales. Hay una mujer madura sentada en el suelo frío cerrando los ojos con fuerza. Inhala y exhala el oxígeno con una precisión matemática no para alcanzar el nirvana cósmico, sino para regular su sistema nervioso autónomo. Respira para detener físicamente la taquicardia y los ataques de pánico que amenazan con reventar su pecho. Respira intensamente para silenciar los ecos traumáticos de los golpes secos estrellándose contra sus costillas. Respira para bloquear la imagen recurrente del metal retorcido en el accidente automovilístico de su hijo Hugo. Pocos se atreven a reconocer en voz alta que Elsa Aguirre ejecutó una retirada táctica del mundo material porque ese mundo fue su verdugo directo. La realidad física solo le entregó un rostro perfecto, que operó como una prisión de máxima seguridad. Le dio una industria que la mercantilizó sin piedad, maridos que la utilizaron como un saco de boxeo a puerta cerrada y una carretera oscura donde se desangró su única razón para existir. Renunció voluntariamente a la fama, a los reflectores y al glamour porque descubrió a través del terror absoluto que ninguno de esos elementos sirve como blindaje contra la tragedia. Su aislamiento no fue un retiro. Fue la construcción de un búnker de cuarentena. Se despojó de todo apego material para asegurarse de que el destino ya no tuviera absolutamente nada más que extirparle. Al final la confesión silenciosa nos golpea sin piedad. La diosa del celuloide no encontró la serenidad mágica que venden los manuales de autoayuda. Ella simplemente entrenó su anatomía para soportar el peso asfixiante de un trastorno de estrés postraumático severo. ¿Es verdaderamente el retiro espiritual una pacífica búsqueda de iluminación? ¿O es simplemente la huida desesperada de una madre con el alma mutilada intentando no perder la cordura en cada respiración? A sus más de 90 años, Elsa Aguirre sobrevive. Es uno de los últimos monumentos biológicos que aún respira de aquella mítica época de oro. Su rostro marcado por el tiempo sigue siendo imponente, pero sus ojos guardan el silencio sepulcral de un oscuro cementerio corporativo. El expediente clínico de su vida es un espejo gélido y despiadado. Refleja la hipocresía monumental de nuestra sociedad de consumo. Como espectadores operamos como depredadores pasivos. Exigimos ver a la diosa inalcanzable en la pantalla. Consumimos vorazmente su simetría física para aliviar nuestras propias miserias cotidianas. Aplaudimos de pie su falsa fortaleza, pero desviamos la mirada con absoluta cobardía cuando la mujer real es manipulada, golpeada y destrozada mentalmente fuera del encuadre cinematográfico. La industria facturó fortunas vendiendo su carne empaquetada en cintas de 35 milímetros, y las masas compraron gustosas el boleto de entrada para idolatrar la fantasía, ignorando voluntariamente la sangre derramada en los pasillos de los estudios. El costo absoluto de ser la imagen de la perfección fue perder su identidad, su seguridad física y, en última instancia, el latido de su único hijo. Al final, cuando las luces de la sala se apagan y los aplausos se desvanecen en la nada, ¿el verdadero agresor fue únicamente el marido que la golpeaba a puerta cerrada? ¿O fue la insaciable multitud que exigió una deidad perfecta de celuloide a cambio del sacrificio total de su propia humanidad?